Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuevamente con la escuela dominical. Y bueno, antes de iniciar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos a través de este medio, Señor. Y en este momento que vamos a reflexionar tu palabra, que seas tú quien nos hable, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde, Señor, para poder comprender y para poder poner por práctica lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Señor. Señor, que tú seas quien nos hable, que no sea palabra tuya, que no sea palabra de hombres, Señor, ni opinión de hombres, sino que sea tu palabra la que nos enseñe y nos instruya, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo lo que fue la primera semana y fue el tema llevó por título La disciplina es una prueba de amor. Y bueno, a través del pasaje en el cual reflexionamos, vimos que porque Dios nos ama, por eso Él nos disciplina, ¿sí? Vimos ahí que si no nos disciplina, decía el pasaje, que éramos hijos bastardos, ¿sí? Y bueno, esto es de preocuparnos. Si nunca he recibido una disciplina por parte de Dios a través de alguna circunstancia, bueno, debemos de reflexionar y ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Si nunca en mi vida he recibido, todos en algún punto de nuestra vida vamos a recibir una disciplina de parte de Dios, ¿sí? Así como nuestros papás nos disciplinaban, bueno, Dios también, porque nos ama, nos disciplina, y esa fue la conclusión a la que llegamos. Bueno, el día de hoy es la segunda semana y vamos a ver lo que viene siendo la disciplina formativa, ¿sí? Edificando a la iglesia. Ese es el tema del estudio de hoy, la disciplina formativa, edificando la iglesia. Y bueno, para empezar, gracias a Dios o afortunadamente, la mayor parte de la disciplina que experimentamos en nuestra vida cotidiana es de tipo formativa, es decir, todos hacemos cosas que, aunque no siempre son divertidas o emocionantes, nos ayudan a desarrollarnos y crecer de múltiples maneras. Bueno, una pregunta, ¿cuáles son algunos ejemplos positivos de este tipo de disciplina formativa en tu vida diaria? Bueno, algún ejemplo, por ejemplo, el hacer ejercicio regularmente. Si tú practicas ejercicio de una forma habitual, bueno, esto va a traer consecuencias buenas en tu salud, ¿no? Vas a tener ahí, vas a hacer una buena salud, vas a tener buena salud. Si te alimentas sanamente también, bueno, vas a poder evitar ciertas enfermedades, ¿no? Y hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar en cuanto a la disciplina formativa, ¿no? Algún otro ejemplo que podemos tener es en cuanto al ser puntuales, ¿sí? Cuando nos acostumbramos a ser puntuales, bueno, esto es algo positivo que nos ayuda a siempre estar temprano, ¿no? El despertarnos temprano y llegar a una cita con puntualidad habla bien de nosotros. Y bueno, hay muchos otros ejemplos que tal vez te puedas dar y bueno, son para bien, así como hay cosas buenas, bueno, también hay cosas malas que debemos desechar, pero en este caso, esos son algunos ejemplos positivos en cuanto a la disciplina formativa, ¿sí? Si hacemos ejercicio, si practicamos, nos alimentamos sanamente, bueno, esto va a tener consecuencias buenas para nosotros y nuestro cuerpo. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, la idea principal es que Dios llama a todos los miembros de una iglesia local a edificarse unos a otros en amor, para que la iglesia crezca en santidad. Es decir, nos llama a todos a practicar la disciplina formativa entre nosotros, a animarnos e instruirnos para vivir como cristianos. Y bueno, esto es algo que es muy cierto, hermanos, que Dios quiere que entre creyentes nos edifiquemos, que aprendamos unos de otros, que por eso es la idea de pertenecer, como vimos la serie de estudios anteriores de la iglesia. Por eso es importante el que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, pertenezcamos a una iglesia local, ¿sí? Para poder edificarnos ante nosotros mismos, para poder madurar, para poder crecer, para poder aprender los unos de los otros. Y bueno,
Recordemos que a través de la iglesia local es como podemos edificarnos como creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una iglesia local vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alabar a Dios a través de los cantos congregacionales, vamos a orar los unos por los otros, vamos a rendir cuentas, vamos a rendirnos cuentas los unos a los otros. Entonces, bueno, pues Dios a través de esto quiere que nosotros seamos animados y, bueno, seamos enseñados para vivir como verdaderos cristianos. Y bueno, como vimos en el estudio anterior, los teólogos llaman disciplina formativa a esta edificación corporativa, porque es el medio por el cual los miembros de la iglesia se ayudan mutuamente a crecer hacia la madurez en Cristo. Y bueno, en Colosenses 3, del 12 en adelante, me gustaría que lo vayas buscando en tu Biblia, el apóstol Pablo nos instruye acerca de cómo debemos de hacer esto. Sí, el pasaje que vamos a ver el día de hoy, bueno, es un pasaje en el cual el apóstol Pablo nos enseña, nos dice cómo debemos disciplinarnos formativamente los unos a los otros, cómo podemos hacer esto. Y bueno, te invito a que busques en tu Biblia Colosenses capítulo 3, vamos a leer del 12 al 17. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios ahí, me gustaría que tengas tu Biblia a tu mano, que vayas leyendo conmigo. Y bueno, nos dice la palabra de Dios esto: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y bueno, esta es una serie de instrucciones que el apóstol Pablo nos da en Colosenses capítulo 3 del 12 al 17. Y bueno, esta carta dirigida a esta iglesia, a la iglesia de Colosas, bueno, les recuerda, ¿no? Y nos recuerda a nosotros, primeramente, que nos vistamos como los escogidos que somos de Dios, ¿sí? Y bueno, en este pasaje Pablo nos da una enseñanza, nos recuerda qué es lo que debemos de hacer para poder llevar a cabo esta disciplina formativa, la disciplina formativa que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Aquí Pablo nos da una serie de instrucciones. Y bueno, vamos a ir conociendo, recordando a través de este estudio, a través de las preguntas de reflexión. Y bueno, ¿qué nos dice la primera pregunta de este estudio? Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿de qué dice Pablo que nos debemos vestir? En los versículos 12 al 14, bueno, ahorita le dimos lectura ahí del 12 al 14, y bueno, el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos de ciertas cosas. ¿Cuáles son estas cosas en las cuales el apóstol Pablo nos exige o nos pide que nos vistamos? Bueno, en los versículos del 12 al 14, Pablo nos dice que nos vistamos con corazones compasivos, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, además de soportarnos unos a otros y perdonarnos mutuamente. Y bueno, esta es una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes, vestirnos así como nos dice el apóstol Pablo. Recordemos que pues nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es inclinarnos hacia lo malo, y muchas de las veces, a pesar de ser hijos de Dios, bueno, muchas de las veces no tenemos un corazón compasivo, no nos vestimos con la benignidad, no somos humildes, no somos mansos, no tenemos paciencia y amor hacia los otros, o incluso no soportamos o no queremos perdonar a nuestros hermanos. Entonces, por eso Pablo aquí nos recuerda y nos dice que nos vistamos con estas cosas: corazones compasivos, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor.
Y bueno, también que nos soportemos unos a otros, ¿sí? Esto es algo que nos recalca también el apóstol. Y recordemos que Pablo, cuando no era, no era creyente en Jesús, cuando era Saulo de Tarso, él, bueno, perseguía a los cristianos, ¿no? Era una persona que no los soportaba y que los odiaba a muerte. Pero una vez que se convirtió el apóstol Pablo, bueno, pues a través de toda su experiencia, a través del camino en el Evangelio, él le da estos consejos a la iglesia de Colosa, y bueno, también hoy en la actualidad nos da estos consejos a nosotros, que muchas de las veces ya lo sabemos, pero pues nos es difícil, ¿no? Nos es difícil practicarlo, nos es difícil el soportarnos, nos es difícil el perdonarnos, el ser humildes, el ser mansos, el tener paciencia, el ser compasivos. Todas estas cosas, aún como cristianos, nos fallan. Y bueno, aquí nos recuerda que nos vistamos con estas cosas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué significa vestirse de un corazón compasivo, o de humildad, o de amor? Bueno, para poder entender esto, vamos a leer ahí, me gustaría que busques en tu Biblia el libro de Colosenses, el mismo capítulo, el capítulo 3, pero vamos a darle lectura del 5 al 11 para poder entender acerca del vestirnos con un corazón compasivo, o de humildad, o de amor. Mira, vayamos allá a Colosenses capítulo 3, del 5 al 11, y veamos qué es lo que nos dice. Nos dice ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y bueno, aquí está el caso contrario, ¿no? Pablo nos dice que hagamos morir todas estas cosas, que las cuales nosotros también practicamos cuando no éramos creyentes en Cristo, pero también nos da otra listita que debemos dejar también, que es ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de nuestra boca, el mentir, y bueno, que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, bueno, esto es que nos parezcamos, o que quitamos todo aquello y nos vayamos siendo como Jesús, como Cristo, ¿no? Como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que fue un hombre perfecto. Y bueno, la respuesta es: vestirse de un corazón compasivo, benignidad, de amor, es esforzarse de un modo deliberado e intencional para vivir de esa forma. Incluso para aquellos que están siendo renovados a la imagen de Cristo, estas cosas no vienen de forma natural o sin esfuerzo, ya que el pecado todavía vive en nosotros. Por ello, Pablo nos llama a trabajar para cultivar estas virtudes piadosas e impulsadas por el Evangelio. Entonces, bueno, recordemos que aún somos seres humanos, nuestra naturaleza es inclinación al pecado, y bueno, aquí Pablo nos pide, nos llama a que cultivemos las virtudes piadosas, ahí en los versículos del 12 al 17, ¿sí? Ahí nos insta a que practiquemos todas estas cosas para que sean, bueno, un hábito en nuestra vida, ¿no? Recordemos que tenemos que, para poder lograrlo, para poder vestirnos del nuevo hombre, bueno, requiere de un esfuerzo, sobre todo requiere de una disciplina, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo en esta mañana.
el ser disciplinados, ¿no? Y bueno, esta disciplina no viene de forma natural o sin esfuerzo. Recordemos que desde el momento que tenemos un encuentro con Cristo, bueno, vamos a tener ahí luchas y vamos a tener que esforzarnos para poder ir trabajando las virtudes que Cristo tenía y que el apóstol Pablo aquí nos dice para que podamos madurar, para poder edificarnos. Dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestras motivaciones para vestirnos de todas estas cosas y cómo nos ayudan? Bueno, en primer lugar, hemos de vestirnos de estas cosas como escogidos de Dios, los que son santos y amados, y esto nos motiva a buscar la santidad, ya que sabemos que Dios nos ama y nos ha elegido a pesar de nuestro pecado. El hecho de que somos santos nos motiva a seguir estas virtudes, ya que concuerda con lo que Dios nos ha hecho en Cristo. En segundo lugar, también tenemos que perdonarnos unos a otros como hemos sido perdonados. Esto nos recuerda que si Dios ha perdonado la enorme deuda de nuestro pecado, deberíamos estar dispuestos y ser capaces de perdonar las ofensas comparativamente menores de los demás en contra de nosotros. Y bueno, podemos verlo ahí en Mateo 18, del 21 al 35, para ver una ilustración. Hay una parábola que Jesús nos enseña y bueno, me gustaría que la busquemos ahí en tu Biblia. En tu Biblia, busquemos ahí en nuestras Biblias Mateo capítulo 18 para leer de los versículos del 21 al 35. Es una parábola que aquí el Señor nos ilustra para poder mostrarnos de que, bueno, si Dios me perdonó a mí siendo una persona pecadora, bueno, pues yo también debo de perdonar a aquellos que me han ofendido, ¿no? Otorgarles un perdón sincero. Y bueno, dice el pasaje ahí en Mateo capítulo 18 del 21 al 35, sígueme con tu vista, y dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, bueno, estas dos situaciones, estas dos cosas nos deben de motivar a vestirnos de todas estas cosas, ¿no? De amor, de benignidad, de humildad. El primero, como mencionamos, es el ser motivos a buscar la santidad que pues Dios pide de nosotros, ¿no? Recordemos que Dios nos ama y nos ha elegido a pesar de nuestro pecado. Y bueno, esto nos debe de motivar a seguir las virtudes que Dios tiene, ¿no? Y bueno, en segundo lugar también es importante y nos recuerda que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Vemos este ejemplo, esta parábola que usó el Señor para ilustrarnos, ¿no? Acerca del perdón. Nos decía ahí que Pedro pues le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que me ofenda o a aquel que peca contra mí? Hasta 7. Y bueno,
Y ahí Jesús le dice que son 70 veces 7. Y bueno, lo ilustra a través de este rey, ¿no? Dice que este rey empezó a hacer cuentas con todos sus siervos. Y bueno, uno de sus siervos le debía 10,000 talentos. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Bueno, este hombre, el rey le cobró y este hombre se postró y le pidió misericordia para que, bueno, le perdonara la deuda. Y bueno, este rey, al ver a este hombre de rodillas pidiendo misericordia, pues le perdonó la deuda y lo soltó. Y bueno, dice que inmediatamente que este hombre salió con el rey, ¿qué pasó? Se encontró a un consiervo de él y le debía mucho menos de lo que él le debía al rey, ¿no? 100 denarios. Y bueno, este hombre empezó a hostigar al hombre que le debía, al punto de que igual el consiervo se le postró y le dijo: ten paciencia conmigo, te pagaré lo que te debo. Y bueno, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre no tuvo paciencia, no fue movido a misericordia como lo hicieron con él. ¿Y qué pasó? Bueno, que mandó al que le debía a la cárcel. Y bueno, otros consiervos que vieron, que presenciaron esta actitud de este hombre, fueron y le contaron al rey, y el rey pues trató con él, ¿no? Le dijo: si yo tuve misericordia contigo, ¿por qué tú no tuviste con tu siervo? Y dice que lo mandó igual a los verdugos hasta que pagara todo lo que él debía. Entonces, bueno, este es el ejemplo, y por eso debemos de buscar el vestirnos, ¿no? Primeramente nos debe motivar el hecho de que Dios nos ama y que nos ha escogido, y esto nos debe motivar a buscar la santidad, a vestirnos con las cosas que nos dice el apóstol Pablo. Bueno, la otra cosa también es que si Dios me perdonó una deuda tan grande, yo también debo de perdonar a aquellos que me ofendan. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué dice Pablo que debemos vestirnos de amor sobre todas las cosas? ¿Y qué es aquello tan único que tiene el amor? Bueno, Pablo nos dice que nos vistamos de amor sobre todas estas cosas, porque el amor es lo que une a todas estas virtudes en armonía perfecta. El amor es la clave si queremos ser realmente compasivos, benignos, humildes, mansos y así sucesivamente. Y el amor ata todas las cosas en un todo armonioso. Sí, recordemos ahí, bueno, que el amor es lo más importante, sí. Ahí en Corintios, cuando nos habla acerca de los dones, Pablo menciona acerca del amor, que el amor era lo más importante. Decía ahí que si ponía de ejemplo su vida, decía: si yo me entrego, si yo me sacrifico para salvar a muchos y no tengo amor, el sacrificio que hice es en vano. Bueno, estoy parafraseándolo, pero bueno, ahí en 1 Corintios puedes leerlo, donde habla acerca de la importancia del amor. Y bueno, si hacemos realmente en amor, bueno, todo esto va a ser de manera armoniosa. Sí, el amor es la clave. Si realmente tú quieres ser compasivo, benigno, humilde, manso, tienes que tener amor por Dios primeramente, y después amor hacia los demás. Sí, si no hay amor, no vas a poder hacerlo de manera armoniosa. Dice la siguiente pregunta: ¿con cuál de las cosas mencionadas por Pablo luchas más? ¿Por qué? ¿Qué pasos puedes dar para crecer en esta área? Bueno, nos hace una sugerencia para, si trabajásemos en equipo, nos dice aquí, pregunta a las personas en el grupo si tienen ideas. Y bueno, esta es una pregunta ya de reflexión más personal. ¿Con cuál de las cosas mencionadas por Pablo luchas más? ¿Y por qué? ¿Y qué pasos puedes dar para crecer en esta área? Bueno, ahí Pablo nos menciona que seamos humildes, que nos vistamos de benignidad, sobre todo que nos vistamos de amor. Y bueno, yo creo un ejemplo que puedo dar, a lo mejor en el cual muchos batallamos, es en el perdón, ¿no? A veces perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? Buscamos, o si tenemos alguna oportunidad de desquitarnos con aquel que nos ofendió, bueno, teniendo una oportunidad nos desquitamos de esa persona, ¿no? Hay muchos hemos dicho, hemos mencionado tal vez el perdono, pero no olvido, ¿no? Entonces,
A lo mejor esa es una de las cosas en las cuales tú batallas o batallamos muchos de nosotros. Otra de las cosas también puede ser que no somos pacientes, ¿no? Con los hermanos. También a lo mejor esta puede ser otra área en la cual debemos de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta es así de manera personal, ¿no? De reflexión personal. Nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común todas las acciones específicas que Pablo nos exhorta a hacer en los versículos del 12 al 16? ¿Y qué nos enseña esto acerca de cómo debemos crecer espiritualmente? Bueno, todas las instrucciones de Pablo en los versículos del 12 al 16 tienen en común es que en todas ellas se refieren a la forma en que interactuamos con los demás. Ninguna de ellas es individualista. Todas se basan en las relaciones que tenemos en la iglesia local. Y bueno, esto nos enseña que el crecimiento espiritual no se produce solo entre nosotros y Jesús, cuando leemos la Biblia solos en nuestra habitación. Más bien, el verdadero crecimiento espiritual involucra toda una red de relaciones en la iglesia local, en la que ayudamos a otros a crecer y otros nos ayudan a crecer. Además, una de las principales pruebas de nuestra madurez en Cristo es cómo nos relacionamos con los demás en el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos aquí viendo que el verdadero crecimiento nos involucra, no es de manera personal, no es de manera individual, sino que esto nos involucra a cada uno de nosotros. Esto nos muestra cómo podemos crecer, el hecho de involucrarnos con otras personas, con otros miembros de la iglesia. Entonces, así es como estamos creciendo, ¿no? Relacionándonos con otros, y así es como podemos madurar, ¿no? Como lo mencionaba, no podemos madurar en cuanto a la manera de leer tu Biblia tú solo ahí en tu habitación, ni orando tú solo, sino que vemos aquí que estas instrucciones de Pablo nos muestran que es en comunidad, no es en grupo, es en la iglesia local. Dice la siguiente pregunta: ¿qué debemos dejar que reine en nuestros corazones? ¿Por qué? ¿Y qué efecto tendrá esto en nuestras relaciones en la iglesia local? Dice, debemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados en esa paz a un solo cuerpo. Si dejamos de verdad que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, nos va a hacer pacificadores en el cuerpo de Cristo, buscando el bien de otros y considerándolos más importantes que nosotros mismos. Entonces, bueno, esto es algo que es muy importante, que recordemos que Cristo nos llamó a paz, que hemos ido a estar en paz con los demás. Dice que somos un solo cuerpo y bueno, debemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestro corazón. Y bueno, esto nos va a hacer que seamos pacificadores, que busquemos el bien de los demás y que los consideremos más importantes que nosotros mismos. Dice la siguiente pregunta: ¿qué dice Pablo que debemos de hacer con la palabra de Cristo? ¿Y qué ejemplos concretos da él de cómo podemos hacer esto? Bueno, en el versículo 16 Pablo dice que debemos dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros abundantemente. Las formas concretas en que hemos de hacer esto son enseñándonos, exhortándonos, cada uno de nosotros, unos a otros, y bueno, también ahí menciona que cantando canciones, himnos y cánticos espirituales. Entonces, bueno, aquí Pablo nos dice, ¿no? Cómo qué debemos de hacer con la palabra de Jesús, de Cristo, y aquí nos da algunos ejemplos, ¿no? Dice ahí que que la palabra de Dios abunde en nosotros abundantemente, y algunos de los ejemplos que él nos da es el que nos enseñemos unos a otros, el que nos exhortemos los unos a los otros. Y bueno, también nos habla de el cantar ahí canciones, himnos y cánticos espirituales, ¿no? Cosas que nos edifican, que nos ayudan a crecer mutuamente. Dice dice la pregunta número 9, ¿cómo nos ayuda a crecer hacia la madurez en Cristo el cantar salmos, himnos y cánticos espirituales? Bueno, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales nos ayuda a crecer hacia la madurez en Cristo, ya que conecta nuestras mentes y corazones con las verdades del Evangelio de una manera que nos causa una vívida impresión, une nuestro intelecto y nuestros afectos, infundiéndonos la verdad del Evangelio de una manera que moldea nuestros caracteres en torno a las verdades del Evangelio.
Entonces, bueno, cuando entonamos, cuando cantamos salmos, himnos, estos nos pueden ayudar a morar, pero que lleven un mensaje realmente basado en el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, que no sean cantos que no tengan un significado, sino que nos muestren realmente quién es Jesús, qué hizo por nosotros, que nos recuerde todas las cosas que ha hecho Jesús por nosotros. Dice la siguiente pregunta: ¿de qué modo cantar es parte de cómo nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros? Y a la luz de esto, ¿cómo deberíamos enfocar los tiempos de alabanza corporativa de nuestra iglesia? Bueno, cantar es parte de la forma en que nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros, ya que nuestro canto no solo está dirigido a Dios, sino también a nosotros mismos. A la vez que adoramos a Dios, también nos animamos mutuamente con la verdad acerca de quién es Dios y lo que ha hecho. A la luz de esto, deberíamos acercarnos a los tiempos de alabanza corporativa de nuestra iglesia con nuestra atención dirigida hacia Dios en primer lugar, pero también hacia los demás, al considerar cómo podemos animarnos y amonestarnos. Esto significa que el objetivo del tiempo del canto corporativo en la iglesia no es que cada uno de nosotros tenga una experiencia emocional sensacional, sino que glorifiquemos a Dios, que nos edifiquemos mutuamente y que nuestros propios corazones sean instruidos en la verdad. Entonces, bueno, esto es así como podemos ayudarnos mutuamente y bueno, es importante el tiempo que le dediquemos a los cantos, pero deben de ser cantos con mensaje cristocéntrico, que nos hablen acerca de Dios. Y bueno, a través de estos también podemos ser enseñados y también podemos ser amonestados, exhortados por parte de Dios, ¿no? Al recordarnos nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa, y bueno, que también nos recuerdan que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta: ¿cómo puedes enseñar, amonestar y animar a otros otra semana? Bueno, ya esta pregunta es una pregunta de reflexión. ¿Qué harías tú para enseñar a algún hermano, para amonestarlo si es que anda mal y para animarlo si anda decaído? ¿Qué es lo que harías tú de una manera personal conforme a lo que hemos visto, cómo tú pudieras animarlo? Bueno, pues hay muchas formas en las cuales le podemos enseñar, lo podemos animar, lo podemos exhortar, pero bueno, ¿qué harías tú? Dice la siguiente pregunta: ¿de qué formas intentas regularmente crecer como cristiano individual y cómo puedes aprovechar estas formas para ayudar a otros a crecer también? Bueno, a lo mejor muchos de nosotros durante la semana, ¿no? Tenemos ahí nuestra serie de devocionales, a lo mejor ahí dedicamos un tiempo para orar, dedicamos un tiempo para hablar con Dios, y bueno, estas formas tal vez nos ayudan a crecer individualmente, pueden ayudarnos, nos sirven para poder tratar de crecer, pero también estas formas las podemos aprovechar en nuestra iglesia, ¿no? Cuando nos juntamos ahí a orar los unos por los otros, cuando nos juntamos ahí a escuchar la palabra de Dios, los mensajes, cuando nos juntamos ahí a entonar cantos e himnos, también esto nos ayuda a crecer, ¿no? Una disciplina a formarnos para edificarnos los unos a los otros. Bueno, esto es en sí el estudio. Primeramente Dios, bueno, estamos viendo aquí cómo la iglesia debe ser edificada, cómo podemos crecer, cómo podemos ser edificados los unos a los otros y bueno, a través de ello poder ahí ser edificados, ¿no? Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana es la semana 3, lleva por título Lidiando con el pecado. Va a ser la primera parte, ahí vayamos estudiando Gálatas 6 del 1 al 5. Y bueno, que el Señor les bendiga, ¿no? Este es el estudio de esta mañana.